La primera noticia, y por eso me has invitado al señor Vivanco, tiene que ver con este informe, publicado ayer por Human Rights Watch. El título es Concentración y abuso de poder en la Venezuela de Chávez. ¿Hay concentración y abuso de poder en Venezuela? Enorme. El gobierno del presidente Chávez se ha concentrado en los últimos años en la construcción, el diseño de un nuevo sistema, un sistema que presenta una fachada democrática, pero que esconde una concentración, yo diría, absoluta el día de hoy del poder en manos del Ejecutivo. Lo primero que hizo el presidente Chávez fue el 2004 copar, apoderarse de la Suprema Corte, nombrando prácticamente a dedo, con una mayoría muy menor que tenía en la Asamblea Legislativa, a 12 magistrados nuevos y creando una nueva Corte Suprema, una Corte Suprema que tenía 20 magistrados a esa época, pasó a contar con 32, todos los adicionales chavistas. El 2010, antes de perder control de la Asamblea Legislativa, en diciembre del 2010, el mismo gobierno designa a otros 9 magistrados en la Corte Suprema y 32 suplentes, con lo cual garantiza una Corte Suprema leal al régimen por los próximos 10 años, por lo menos. Pero esto no es teoría. Usted puede encontrar en nuestro informe declaraciones precisas de la presidenta de la Suprema Corte o de uno de los magistrados más reconocidos de la Suprema Corte, desconociendo la separación de poderes, el principio de separación de poderes, y llamando a la unidad de un régimen que promueve el socialismo bolivariano. Y en las decisiones claves, como por ejemplo cuando Globovisión se queja de los abusos de las cadenas obligatorias de radio y televisión, a las que recurre el presidente Chávez continuamente. Quiere decir que él habla en cualquier momento en directo. En cualquier momento, en directo y por el tiempo que él estime pertinente sobre el tema que él escoja. Globovisión, con justa razón, trató de limitar el ejercicio de esta potestad presidencial, que existe en todos nuestros países, pero que en el caso de Venezuela realmente es un abuso flagrante. La Suprema Corte respaldó al presidente sosteniendo de que esto era perfectamente legal. Las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil presentaron algunos recursos ante la Suprema Corte porque en Venezuela se aprobó una norma que prohibía el financiamiento internacional. La Suprema Corte dijo no, el financiamiento internacional de las organizaciones no gubernamentales está prohibido, pero peor aún, debería constituir traición a la patria. Es decir, todavía la Suprema Corte puede ir mucho más lejos de lo que le pide o de las necesidades del gobierno del presidente Chávez. En esas circunstancias creemos que hoy día no hay instituciones en Venezuela, instituciones democráticas, independientes, autónomas, con credibilidad, que puedan servir de freno, de contrapeso al ejercicio del poder por parte del presidente Chávez. ¿Y la prensa está completamente amordazada, en opinión de usted? La prensa, levemente amordazada. A ver, los diarios, tal cual el Universal y el Nacional, son diarios que la prensa escrita, son diarios que siguen ejerciendo el periodismo al límite, ¿no? Dentro de lo que pueden, incurren en algunas prácticas de autocensura, pero siguen criticando y ejerciendo su función como medio de comunicación independiente. Sin embargo, el problema está en los medios audiovisuales, canales de televisión, las radios. Hoy día el presidente Chávez cuenta con 6 canales afines, que son partidarios del gobierno, que tienen alcance nacional. Y solo hay uno que se identifica con las posiciones de la oposición, que es Globovisión. Las radios, ha cancelado la licencia de 32 radios, y el control que ejerce esta agencia gubernamental llamada Conatel, cuyos miembros son todos designados o removidos por Chávez. El control que ejerce es draconiano contra fundamentalmente Globovisión. Tiene ya 6 causas en contra, lo acaban de multar por la cobertura de un levantamiento en una prisión con $2 millones. Si lo vuelven a multar a Globovisión, de acuerdo a la ley chavista, podría perder la licencia, revocársela definitivamente o ser suspendido por algún tiempo. José Jaime Hernández. A mí me gustaría saber, evidentemente todo el mundo sabemos que tú no eres santo de la devoción del señor Chávez, y me gustaría preguntarte, ¿hasta qué punto sigue siendo factible, posible realmente tomarle el pulso
a Venezuela en el terreno de los derechos humanos? ¿Qué tan complicado se ha vuelto para ustedes? A ver, nosotros en general realizamos una tarea que no es popular, que es una tarea de fiscalización, de revelar los vacíos, los problemas, las contradicciones, los abusos y denunciar esos abusos. Pero creemos que esos méritos iniciales que me atribuyes de no ser santo de devoción del presidente Chávez, es muy probable que tampoco nuestra organización y yo en particular sea santo de devoción de muchos jefes de Estado en América Latina. Y eso es porque nuestro trabajo no es un concurso de popularidad, ni nuestra misión, nuestro mandato no es establecer relaciones cordiales con los gobiernos. Ojalá sean las relaciones lo más constructivas posibles, pero nuestro mandato es registrar lo que allí ocurre. La situación de Venezuela es compleja, es difícil, es grave, hay retrocesos muy serios en muchos ámbitos y cuesta hacer investigaciones en Venezuela porque es un país, es un gobierno que se ha cerrado a la supervisión internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el único sitio que no puede visitar fuera de Cuba. Está prohibido por el gobierno de Venezuela permitirle a la Comisión Interamericana que visite el país. De tal modo que para que nosotros hagamos estos estudios, que lo hacemos por cuenta propia y en el terreno, tenemos que tomar muchas precauciones, pero este es el producto de un trabajo de más de 2 años en el terreno en Venezuela. Perdón, ¿cómo avisoras tú las próximas elecciones? ¿Qué oportunidades hay para que el régimen se consolide o de alguna manera haya una oportunidad para la apertura, para mayor apertura democrática? A ver, hay 2 cosas. Uno es la campaña presidencial. Yo creo que el informe te demuestra que la oposición parte con una enorme desventaja en este proceso. Por el acceso a los medios, por la manipulación, por la propaganda oficial, por los recursos, porque no existe un veedor, un árbitro confiable, un poder judicial que pueda defender el Estado de Derecho y las reglas iguales para todos. En el caso de haber una disputa y se requiera apelar a una instancia de tipo judicial. Las cadenas son habituales. Entiendo que hay un acuerdo reciente para regular las cadenas. Ojalá se cumpla, ojalá exista un acuerdo en ese sentido, porque si el presidente tiene la facultad de emitir pronunciamientos a diario, ilimitados, ¿no? Obligatorios por parte de todos los medios, tú comprenderás que no va a ser fácil el desafío para la oposición, es enorme. Ahora, una vez depende de quién gane, obviamente, veremos cuáles serán las políticas a seguir. En el caso del presidente Chávez, la trayectoria es muy clara. Aquí ha habido un proceso donde se ha ido desinstitucionalizando el país, especialmente debilitando las instituciones democráticas. Bueno, más de 130 páginas tiene este informe, Munilla. Hace un mes se reunieron los miembros del bloque regional económico Mercosur y en esa reunión aceptaron como miembro a Venezuela. Al parecer con una presión grande de Brasil, que tiene unos claros intereses económicos en este mercado venezolano. Mercosur tiene una cláusula de democracia. Su informe claramente muestra grandes atentados a la democracia. ¿Es Brasil un cómplice de esta concentración y abuso de poder del gobierno de Chávez? Mira, Mercosur es una asociación que fundamentalmente busca promover el libre comercio, o el comercio a lo menos entre este bloque regional y afianzar relaciones políticas, diplomáticas. Brasil, yo diría que controla Mercosur, o sea, es el socio más fuerte, indudablemente. El lenguaje que tiene en materia de democráticos esa cláusula me parece que está más bien dirigida a preservar el statu quo, es decir, proteger a quienes gobiernan hoy día en estos países de un atentado a su liderazgo en los términos de Mercosur. No me parece que sea una norma tan desarrollada como, por ejemplo, la Carta Democrática de la OEA. El que Mercosur ingrese o suspenda a Venezuela me parece que está
digamos, justificado, promovido fundamentalmente por cuestiones políticas. Yo creo que están en su derecho de hacer arreglos o acuerdos políticos los estados. Lo que no correspondería si tuvieran realmente una cláusula muy precisa, muy categórica en materias de derechos humanos, como por ejemplo la Unión Europea, que sí la tiene, y que le ha costado hasta ahora la imposibilidad de ingreso a Turquía. Turquía no es miembro de la Unión Europea porque no cumple con estándares básicos en materia de, por ejemplo, de libertad de expresión. Ahora, ¿qué se puede esperar de un grupo regional como este, como Mercosur, si la OEA, que tiene un desarrollo mucho más avanzado y que cuenta con una carta que ofrece una promesa colectiva de reacción regional frente a un atentado al sistema democrático, ha guardado completo silencio durante este tiempo? Yo no me hago grandes ilusiones. Yo sí creo que la política exterior, y respondiendo a tu pregunta, Moni, la política exterior de Brasil, tanto durante el gobierno del presidente Lula como durante el gobierno de Dilma Rousseff, cae en enormes contradicciones, ¿no? Y no me parece que el principio, el valor de derechos humanos, democracia, libertades públicas, sea un componente nítido, claro, un componente sólido en la política exterior de Brasil. Una última pregunta para una respuesta brevísima de 30 segundos sobre este informe de Human Rights Watch que presentó usted ayer aquí en Washington. ¿Y qué solución hay? ¿Cuándo Venezuela se dará cuenta de lo que pasa o cuándo los venezolanos comprenderán lo que pasa? Porque al final siguen votando por el presidente Chávez, están en todo su derecho y lo eligen democráticamente. La solución pasa por... Hacemos algunas recomendaciones específicas. Lo de la Suprema Corte no tiene arreglo. El daño que el gobierno del presidente Chávez le ha hecho a un poder del Estado es, yo diría, irreparable. La única solución posible es ofrecer un proceso de ratificación por parte de un Congreso, ojalá un Congreso nuevo, con unos quórums muy altos de cada uno de esos magistrados, de tal modo que exista la necesidad de convocar votos de todos los sectores para acordar si cada uno de esos magistrados tiene los méritos para estar en un puesto tan importante como la Suprema Corte. Pero requiere de una revisión a fondo de lo que es la independencia del Poder Judicial, restaurar la independencia del Poder Judicial. Y por cierto, las soluciones las tienen los venezolanos, y creo que el apoyo de la comunidad internacional, no el silencio, el apoyo crítico, el apoyo constructivo de la comunidad internacional, no solo en América Latina, sino también en Europa, puede ser muy útil.